Lo que vamos a ver hoy es el tema 2, que se llama Historia de la Ética. El- Voy a tratar de prender mi cámara en un rato. Mi computadora tiene problemas y muevo un poquitito y se me desenchufa. Eh, Vamos a ver cómo sale acá. Bueno, vamos a tratar desde los orígenes con los sofistas y Sócrates, que con ese afán paternalista, ¿verdad?, le llaman padre de la ética. Y después pasar por Platón y Aristóteles, hasta llegar a las escuelas morales, las escuelas de ética que son propias del periodo helenístico ya. Bueno, y también hoy a la noche van a tener disponible la primera tarea, que va a ser una mezcla de lo que dimos la clase anterior y esta clase. Como ya les dije la vez pasada, pueden leer los materiales de la unidad 1 y 2 para la tarea, que va a estar en un archivo. Ustedes los descargan, completan las preguntas y lo vuelven a subir. Ahí está entrando alguien más. Muy bueno. Ya estamos 11 entonces. Ahora con esa invitación que les envié de las próximas clases ya van a entrar directo, no van a tener que esperar que yo les habilite. Voy a compartir mi pantalla. Con respecto a la clase anterior, eh, no sé si alguien tiene una pregunta o quedó algo en duda. Habíamos visto una diapositiva y luego les alcé el capítulo del libro que trata sobre eso. Y hoy vamos a empezar a hablar de los sofistas. Tengo el libro. A ver. Y tenemos que hablar también luego. Eso tiene que ser el capítulo. Yo puse acá unidad 3, derechos humanos. A ver, tenemos los 10 unidades en nuestro classroom porque iban a ser 10 clases, pero como van a ser 9, voy a reducir otra vez esto a 9 unidades. Y voy a poner la tercera que íbamos a dar la vez pasada, pero pasé la diferencia entre ética y moral. Semejanza y diferencia va a ser nuestro capítulo 3. Yo tengo que reordenar los números. Como les dije, yo quería que coincidan los números de la cantidad de unidades con la cantidad de clases. Y de esta manera también las grabaciones van a coincidir con las unidades. Va a ser mejor así. Bueno, hay un material aquí que les compartí donde hay algunos detalles. Podemos verlo. Un minuto. ¿Cómo plantea este material? Hay otros, ¿verdad? De repente puedo incluirle también los demás para que tengan más puntos de vista. Acá aparece Sócrates, por ejemplo, con los sofistas, que fueron quienes iniciaron, en cierta manera, la ética, y también fueron los que iniciaron el humanismo. Se recuerdan las clases de filosofía política que están muy ligadas a la de la ética, a las clases de ética. Eh, los sofistas tenían las características que, como no creían en la verdad absoluta, decían que todo es relativo, todo depende. Entonces, la moral, o sea, qué está bien y qué está mal, o la ética, va a ser diferente para cada pueblo e incluso para cada persona. Eh, Platón les había criticado mucho, dijo que ellos hacían parecer grandes las cosas pequeñas y pequeñas las grandes, que es lo contrario. Pero ellos tuvieron sus aportes. Y el año pasado vimos que aportaron el derecho, que ayudaron al esplendor de las ciudades en la época de la democracia o el siglo de oro de Pericles, principalmente en Atenas, aunque algunos dicen que hicieron lo contrario, que por su fue la decadencia. Y
¿Cuál fue su aporte en ética? Su aporte fue en la posición relativista, y justamente por eso no se los considera padres de la ética, porque ellos decían, bueno, el convencionalismo moral es lo que manda, no hay un valor absoluto de lo bueno y lo malo, sino que va a depender de qué sistema utilice cada pueblo. Y esto, como dice acá en este material, Sócrates no compartía esta manera de pensar. ¿Verdad? Él creía en el conocimiento universal y se oponía principalmente a Protágoras y a Gorgias, que eran los sofistas más reconocidos. Acá están sus obras, no es tan importante que sepan, de hecho los nombres no hace falta memorizarse. Eh, Está sobre su vida también para entender el contexto, y acá ya nos habla del relativismo. ¿Verdad? Esta es su frase famosa: el humano es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Ay, están más gente entrando. Voy a admitirles. Me gustaría que alguien nos comente cómo interpreta esta frase, o sea, que la puse recién en la pantalla. Voy a copiarlo aquí también en el chat, que es la más distintiva del pensamiento de Protágoras, pero en general también de los sofistas, y que les va a llevar a este convencionalismo moral. Después Genofonte nos va a decir que incluso los dioses se hacen desde una perspectiva humana, se crean, porque ningún dios que él sepa va a tener la forma, o no, mejor dicho, si supiéramos cómo son los dioses de los animales, los dioses de los elefantes, por ejemplo, van a tener cara de elefante, y que por ese motivo los dioses de los humanos también tienen cara de humanos. Ahí les puse la frase. Le doy la bienvenida a Armin, también encontró recién. ¿Quién se anima a comentar? No hay respuesta correcta, es lo que a ustedes les haga pensar, cómo ven, qué creen que significa. A ver, voy a pedir voluntario entonces. ¿Quién me aparece? Aquí? José Ferreira. Sí, profesor, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Y bueno, lo que yo entiendo por la frase de Protágoras es lo que más o menos él apunta es que de acuerdo a la convivencia que tengamos con nuestro entorno, Sí. vamos haciendo, como realizando los actos de acuerdo a la convivencia, los actos sociales, vamos adaptándonos a nuestro entorno social como para ir haciendo, qué sé yo, desde las conversaciones que pueden ir desde vaguedades hasta cosas más importantes, Ajá. hasta de repente ir, es como un Que proceso de influye en nuestra socialización conducta. también. Influye de algún modo, influye realmente en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro obrar la sociedad. En cualquier esfera de nuestra vida vamos descubriendo eso, ya sea de repente en el trabajo, en la facultad y nuestra familia mismo y con los amigos. Está muy bien, está muy bien. A ver si Claro. alguien más quiere decir algo al respecto. Y esto que dice que somos la medida de todas las cosas, los humanos. ¿Qué les parece que significa al decir nosotros somos la medida de todas las cosas? O sea, los parámetros se fijan por nuestra mirada. Es una cuestión muy antropocéntrica, o sea, el hombre el centro de todo, considero yo, profe. Muy bien, muy bien. Tiene Esa que es ver una... mucho también, no sé, de repente relaciono con el materialismo histórico, que de repente las verdades son relativas, qué sé yo. Para la India, por ejemplo, la vaca es sagrada, tiene una cuestión material ahí, pero para ellos tiene una cuestión religiosa. O sea, Sí, sí. desde el punto de vista que lo mires, por eso el hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? Su norma, eh, pienso yo que tiene que ver con la relatividad, ¿verdad, profe? Sí, 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 tiene que ver. En alguna medida habrá inspirado también a la teoría de la relatividad de Einstein,
Muy interesante lo que dijiste. Ahí Joel nos dice también que es un valor subjetivo. Exactamente. O sea, los sofistas le decían que eran subjetivistas y relativistas. Y Gorgias, por ejemplo, era un escéptico nihilista, decía la verdad no existe o no se puede conocer, o si la podemos conocer porque existe no vamos a poder transmitir a otros. Bueno, después otros le dijeron, bueno, ¿y por qué sos profesor? Entonces si la verdad no se puede transmitir, le criticaron eso. Y después Hipías también estaba con esa posición, igual que todos los sofistas. Solo que Hipías sí hizo unas críticas sobre las virtudes. Dijo, rechazó la envidia, ¿verdad? Dijo que los envidiosos sufren mucho, eh, bueno, por lo que están haciendo y por las personas a quienes afectan. Valoró mucho la amistad y criticó también la maledicencia, o sea, hablar mal de otras personas sobre todas sus espaldas. Con lo cual le estaba en cierta manera diciendo a la gente que deberían tener una conducta más virtuosa o más moral. Utilizo la palabra virtud porque es más correcta y porque la palabra valor es más propia de los últimos años. Valor es un término nuevo, ¿verdad? No existía antes, era algo que proviene de la economía, ¿verdad? Porque anteriormente no se utilizaba este término. Y ahí podemos ir a Sócrates. Ay, dejé de compartir, voy a volver a compartir. Voy a poner toda tu pantalla, ¿no? Porque así bueno, entonces Sócrates sí ya es considerado el padre de la ética. Ella tiene otra posición. Acá se ve también, olvidé de recordar eso, lo de nomos y physis. Nomos sería la ley moral o política. Physis sería la ley natural en la cual creían los sofistas y hoy en día creen los abogados y pensadores y los naturalistas. En que hay unas leyes que nos rigen por nuestra naturaleza, que vienen de Dios, de los dioses o de nuestra constitución biológica. Eh, bueno, esta otra cosa interesante también, Protágoras era agnóstico. Quizás ese fue el motivo por el cual le echaron por su libro sobre los dioses. Él equiparaba en cierta forma los mitos con las religiones que impedían el desarrollo de la razón. Los sofistas, como dice, fueron muy criticados por Platón. Eran relativistas, se interesaba mucho en la retórica, la erística, el dominio de la palabra y el discurso significaba el éxito, ¿verdad? O sea, importaba mucho más convencer que tener la verdad y eso les llevaba a pensar de que la verdad no existe realmente. Porque alguien pidió para entrar. Profe, Sí. a los sofistas se les criticaba también porque ellos cobraban por enseñar o por convencer más que para que se aprenda. O había leído en algún momento eso. Sí, 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 tienes razón. Todo, eso fue lo que más le criticó Sócrates. ¿Verdad? Así es que ellos, ¿por qué no daban gratis? Porque la sabiduría es un tesoro que tiene que compartirse, ¿verdad? Y de verdad, son los primeros profesionales de la educación, entonces se entiende que en su época la hayan criticado, pero hoy en día ya no, ¿verdad? Porque si ellos le dedicaban tanto tiempo a formar a otros ciudadanos que no les quedaba tiempo para hacer otras cosas, ¿verdad? A lo mejor algunos de los sofistas eran ricos y tenían esclavos, ¿verdad? Tenían empleados y no necesitaban cobrar, pero algunos de ellos se tenían que mudar de ciudad o dedicarse exclusivamente a la enseñanza. De hecho, Sócrates, que tanto les criticaba, nunca cobró nada, eh, pero Sócrates pasó pobreza también. Y Sócrates sí aceptaba regalos, hacía muchos banquetes en su honor, le llevaban animales para su consumo, leche, huevo. Y la pasó bastante mal. De hecho, hay una anécdota que dicen ahí que no le gustaba para nada lo que hacía Sócrates a su esposa, ¿verdad? Que le criticaba mucho no dedicarse a lo que le pudiera dar más ingresos económicos. Y si eso le criticaron, yo creo que de una forma equivocada, ¿no? No era correcto criticarles, pero en su época sí se entiende, en nuestra época ya no. Acá nos dice también José, obrar de acuerdo a su conveniencia, en otras palabras. Sí, sí, claro, pero no es porque sean egoístas, ¿verdad? De las que ellos dicen obrar de acuerdo a su conveniencia porque no hay una verdad absoluta. Entonces, ¿cómo yo sé que está bien, por ejemplo, cobrar impuestos o no cobrar impuestos? Hablando bien a favor de los impuestos y haciendo que mi idea se imponga, ¿verdad?
Ahora, si se impone el que dice que no está bien cobrar, bueno, se impuso eso, total, ninguna de las dos verdades absolutas ni ninguna es mejor que otra, entonces el que logra triunfar o logra convencer es quien va a tener la razón. De ahí que viene el relativismo moral, ¿verdad? Obviamente no van a caer en decir, por ejemplo, que se admite el asesinato o el robo, tal vez sí puedan aceptar que en una ciudad determinada se bueno, ciertos tipos de robo o de asesinato se permiten, y de hecho sí se permiten, ¿verdad? Porque casi no hay países donde esté prohibida la guerra. Y entonces si te vas en la guerra matas, y es un asesinato que está dentro de la ley, ¿verdad? Incluso hay muchos países como el nuestro que dicen que en situación de guerra, alguien que se considera un traidor a la patria o que deserta en el ejército puede ser fusilado. Eso es un asesinato legal, en otras palabras. Profe. Amaru pregunta, de las que no son en cuanto que no son. Sí, esto significa que los humanos, de, según nuestro punto de vista, establecemos las cosas. Esto es lo bueno, lo correcto, lo feo, lo lindo, lo malo, lo negativo. Y las cosas que no existen o que creemos que no existen, nosotros también vamos a determinar cuáles son, ¿verdad? Si una persona te dice, yo soy ateo, entonces es según su punto de vista humano, el ateo dice no existe Dios, ¿verdad? El religioso dice que sí existe. Y después están los agnósticos que dicen, bueno, o no me importa o no creo que podamos determinar si existe o no existe Dios o los dioses. Esto va a tener mucha Profe, influencia en el pensamiento humanista más adelante. José, adelante. permiso, disculpa. Entonces podemos de repente concluir, o sea, sintetizar de que con los sofistas inició, digamos, esa cuestión de la mercantilización del conocimiento, o nos remontamos a más posterior a ello. No, con ello fue. Pero no fue tanto una mercantilización, sí, sí también, pero no era esa la idea original. La idea original era eh, poder vivir de la educación, ¿verdad? De tener que dedicarse plenamente a eso, y eso también les da posibilidad de ser mejores profesores a los sofistas, ¿verdad? Porque no tenían que estar usando su tiempo para controlar su finanzas, tener empresas, montar negocios, sino que se dedicaban netamente a la educación. Pero en cierta forma lo mercantilizaron también, porque llegó a un punto que a algunos les interesaba solamente ganar dinero. Después, en el material no menciona, bueno, sí menciona a Sócrates, pero es muy breve. Acá estoy buscando la parte donde dice. Pero como es tan cortito, les voy a agregar solamente acá dice algo de Sócrates. Eh, Sócrates, sin embargo, cree que podemos llegar al conocimiento. Dice que podemos alcanzar la verdad, de hecho, que está en nuestro interior, ¿verdad? Y que tenemos que sacarlo con esfuerzo. Incluso él va a tener una posición ética bastante particular, porque va a decir que el bien y el conocimiento son la misma cosa. Entonces, si yo conozco el bien, lo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Por qué una persona que sabe el bien se va a portar mal? ¿Verdad? El malo es malo por ignorante, dice Sócrates. Esto se le llama intelectualismo ético. También va a criticar mucho el dinero, el poder y el placer, ¿verdad? Estas tres P, plata, poder, placer, no son el camino a la felicidad ni a la virtud, ¿verdad? En realidad él dice lo que hay que enseñar es la práctica de la virtud, y esto se ha comprobado con los años, ¿verdad? Aunque haya memes por ahí, no veo que esté triste esta persona sentado en su piscina rodeado de hombres, si es mujer y heterosexual, o si es hombre rodeado de mujeres y con unos autos de lujo. Pero es mentira, en realidad no por tener estas cosas somos felices. De hecho, yo no sé si existen millonarios que sean felices. Permanentemente están con el temor a perder su plata, que no saben en qué gastar, que están insatisfechos, que no se sienten bien psicológicamente, que abusan con la cuestión del placer, entonces tampoco son felices. Entonces, Sócrates ya descubrió eso, de que el placer, el poder y la plata no dan felicidad. Sí son necesarios en un nivel mínimo, ¿verdad? Si no existiera el placer no tendríamos hijos, ¿verdad? Si no tuviéramos un poco de dinero no vamos a poder comprar lo que necesitamos para vivir dignamente o para nuestros hijos. Y bueno, y el poder ayuda también a administrar la sociedad y a tener una influencia sobre nuestros hijos y sobre otras personas. Entonces, en algún grado son necesarios, pero no son la clave. Sócrates terminó dando su vida para defender sus creencias, ¿verdad? Aceptó el castigo,
le acusaron de impiedad o desobedecer las leyes de la ciudad. De hecho, voy a poner una lectura que me gustaría que lo lean y lo vamos a discutir en la próxima clase, sobre el juicio y la condena a Sócrates. El texto está sacado de Fedón o de Platón y manifiesta por qué Sócrates no huyó, o qué, cómo él entendía la justicia, que es muy importante para saber lo que es la ética también. ¿Cómo entendía Sócrates la justicia y qué hizo cuando llegaron junto a él y le dijeron: te vamos a sacar de la cárcel, te vas a ir a vivir como un rey en una isla en la corte, ya está todo sobornado el guardia, tenemos el barco preparado, no te va a faltar nada en la vida? ¿Por qué él rechazó huir de la cárcel? Y va a tener como antecedente también esta lectura un extracto de otro libro de Platón, creo que es Apología de Sócrates. Sí, es Apología de Sócrates, donde se relata el juicio tan injusto que le hicieron, ¿verdad? Que cometieron en contra de él, y las consecuencias de este juicio, ¿verdad? Que al final fueron muy negativas, no solamente porque murió Sócrates, sino que a las personas le terminó impactando de forma muy negativa lo que había sucedido. Inició una serie de transformaciones sociales en cierta medida porque afectó mucho la reputación de Atenas, ¿verdad? Que se suponía que era la capital del mundo en ese momento, por lo menos el mundo que ellos conocían en su zona entre Europa y Asia. Y todo lo que pasó en ese juicio, donde los ciudadanos cometieron el error, ¿verdad? La democracia no funcionó. Y de hecho muchos luego se empezaron a cuestionar: ¿qué nos sirve la democracia si terminaron por causa de la muerte de Sócrates? El propio Platón, ¿verdad?, termina diciendo que la democracia entonces no es un buen tipo de gobierno, que no sirve, justamente por esto que sucedió. Bueno, a ver, después vamos a pasar hasta Platón. Vamos para aquí para compartir también algo de Platón. Ya vimos algo de Platón, por lo menos el año pasado, porque su ética, recuerden, su psicología y... Me está dando la opción de compartir. Ahora sí. Están ligados, ¿verdad? Todo su ética, su psicología y incluso su metafísica o su ontología. Entonces, si bien Platón no escribe un libro de ética, ¿verdad?, en varias partes va asumiendo y va hablando de esto. Esta es la virtud que él consideraba principal, la justicia. Cada clase social tiene que hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Recordemos que hay tres clases sociales: los gobernantes, filósofos, que eran en quienes predominaban la racionalidad; los guerreros, que eran quienes predominaban la fortaleza, que iban a defender a la ciudad; y los guardianes, que tienen que tener como virtud la templanza, que van a producir, son los artesanos y los agricultores. ¿Verdad? Entonces, cada quien cumple lo que le corresponde. Eso va a llevar a que en la sociedad o el Estado-nación haya justicia, que es el valor más importante. ¿Qué más nos va a decir? Bueno, su ética es considerada eudemonista. Acá menciona también por qué eudemonista quiere decir que se busca la eudemonía o felicidad. Y para eso nos va a preguntar qué es la virtud. Y él va a decir, va a seguir más o menos de cierta manera esto de Sócrates, que virtud y conocimiento son similares. También nos va a decir que el obrar bien, si nos comportamos, hacemos obras correctas, esto nos va a llevar a la felicidad, porque nos va a llevar al conocimiento y contemplar la realidad, el mundo, las ideas, tener mucho conocimiento, eso es la felicidad, ¿verdad? Él va a llevar a otro extremo las palabras de Sócrates, porque recuerden que para Platón hay este mundo real y otro mundo perfecto, que es el mundo de las ideas, al cual nosotros queremos volver cuando nos limpiamos de los pecados, cuando llegamos a la perfección del alma, ¿verdad? Y para hacer esto vamos a ir reencarnándonos en una vida tras otra. La política, bueno, va a buscar el estado ideal, ya lo estudiamos también. Acá están esas cuatro virtudes que mencionamos, ¿verdad? Sabiduría, fortaleza, templanza y justicia. Estas van a corresponderse con las partes del alma, también las clases sociales que ya mencionamos. Y bueno, eso es básicamente lo que aporta Platón. Acá está lo de las ideas, también consigue el ascenso de la idea partiendo de la belleza,
las cosas sensibles, la belleza del ser humano hasta alcanzar la contemplación de la belleza en sí. Bueno, ¿por qué? Porque en el mundo de las ideas, si bien lo que quiere la ética es que las personas sean más buenas o se acerquen más al bien, bueno, en el mundo de las ideas, la idea suprema o el equivalente al Dios de las ideas va a ser el bien o la belleza. Para Platón, el bien o la belleza son la misma cosa. Voy a poner aquí, no he hecho bien, belleza, uno o Dios son lo mismo. Son la idea suprema. Del topus Uranus. Si recuerdan, es el mundo de las ideas. ¿No? Son la idea suprema del tu opus. Topus Uranus. ¿Estamos claros hasta aquí? No sé si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, abrir su micrófono. Acá levantó la mano José, justamente. Y después de Larisa. José, ¿te podés hacer tu pregunta? ¿Sí? Sí, profe. La ética de Platón entonces vendría a ser que obrar de acuerdo a que nuestras acciones, o sea, siendo algo redundante, nos lleven a buscar el conocimiento Sí, a través de la práctica de la virtud. a través de Lleguemos la al práctica de la conocimiento. virtud. Sí, exactamente. Sí, perfecto. Gracias, profe. Gracias a Larisa. No, profe, hace rato ya levanté la mano, ya hablé, ya. Bueno, Estaba, no figuraba nomás. está muy bien. Voy a poner para bajar entonces. Allá abajo. Una cosa interesante lo de Platón. No sé si el año pasado vimos lo que significa el amor platónico. ¿O no? Pues mira, por mi archivo el año pasado. Si no, les voy a comentar. Creo que no, vimos la alegoría de la cabrona y luego lo de la política. Bueno, No, profe, no básicamente vino. no dimos, ¿sí? ¿Y qué piensan ustedes que es el amor platónico? ¿Qué significa? A ver, ¿quién? Celeste, No ¿qué te es parece? divertido porque yo ya sé lo que significa, profe. ¿Ya sabes? ¿En serio? Sí. Contanos qué significa. Em, bueno, la mayoría de la gente piensa que el amor platónico es como este amor imposible, pero en realidad para Platón era una especie de amor ideal, sería, o sea que Mm. em, no, no es que es imposible, sino que está, es demasiado bueno, está idealizado, está em, Que no se puede algo alcanzar. así. Sí, algo así es, que no se puede alcanzar. Entonces, ¿qué Ujú. me dijiste que la mayoría de la gente cree que es el amor platónico? Que es un amor imposible. Sí, 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 sí. Es imposible, pero solamente en el aspecto, digamos, o no debería darse en el aspecto físico. Pero en realidad no significa eso lo de amor platónico como lo mencionaste, sino que amor platónico significa amar a alguien espiritualmente o por sus ideas. ¿Verdad? Teatro lo hicimos en el laguito de clínica. Sí, sí, Amaru se acuerda de cuando eh, hicimos la representación de esto que hoy estamos dando. En el 2019 fue, ¿verdad? Antes de la pandemia. Amaru. Sí, hicimos la representación. Ellos tenían que actuar esto que yo les estoy contando de Sócrates y Platón, fue muy interesante. Bueno, estábamos diciendo entonces, les voy a leer exactamente lo que escribí sobre el amor platónico. Lo tengo por acá. Acá está. Bueno, a menudo se piensa que se refiere al amor imposible o no correspondido. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando te enamoras en teoría de un ídolo, un cantante, un actor. Pero no es esto. La expresión surge de los textos de Platón sobre Eros y el amor y de su doctrina idealista. Acuérdense, la idea. ¿Verdad? Es un tipo de amor casto y no sexual. O sea, no es una atracción física, no es que quiero dormir con fulano, me quiero acostar con él, me atrae físicamente.
Es un amor que trasciende la mera atracción física y la supera por lo que nos impulsa al conocimiento. Entonces, un amor platónico se puede dar entre personas que viven lejos o personas que se sienten estimuladas unos a otros intelectualmente. Eso es realmente lo que significa. Lo otro se le podemos decir amor imposible directamente. No hace falta que le llamemos platónico. Voy a seguir compartiendo. Acá encontré el texto de Critón que les voy a poner para leer. No es muy largo, son como 8 páginas nada más. Entonces para la próxima clase vamos a poder comentar esto sobre por qué condenaron a Sócrates y por qué él decidió no huir también de la cárcel. Ahí empieza a compartir. ¿Okay? Bien, aquí está Platón. Y por último podemos pasar a Aristóteles. Bueno, para cerrar la etapa del esplendor griego, después hay otros autores. Este es el libro más conocido, Ética Nicómaco. No sé si saben de dónde sale el título. Él le dedica a su hijo, ¿verdad? Porque se trata sobre la conducta que se espera o cómo hay que hacer para ser correcto en la vida. Entonces Nicómaco es el nombre de su hijo, creo que es el nombre de su padre también, pero está dedicado a su hijo. Y después hay otros libros como La Gran Moral y Ética de Eudemo, donde va a seguir con su misma teoría, ¿verdad? Recuerden que Aristóteles es muy crítico con Platón, pero igual va a adoptar algunas cosas. Acá nos recuerdan que Platón identificaba el bien con el conocimiento, igual que Sócrates. Esto va a rechazar, por supuesto, a Aristóteles. Él va a tener otra perspectiva. Acá nos dicen, todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parece entender algún bien. Y por ello definió con toda pulcritud el bien, los que dijeron ser aquello que todas las cosas aspiran. O sea, el primero trata de llegar a una concepción del bien y va a decir que todas las cosas tienen un fin. El bien va a ser cumplir el fin que tienen. Por lo tanto, podemos decir que la ética voy a poner primero que Platón tiene una ética eudemonista, porque busca la felicidad, y Aristóteles tiene, digamos, una ética teleológica. Telos quiere decir fin, es decir que todas las cosas tienden hacia un fin. ¿Y cuál es el fin de la acción humana? El bien o la felicidad, ¿verdad? El fin último sería la felicidad. Entonces lo que nosotros hacemos, digamos que son como instrumentos para llegar a ese fin. ¿Verdad? Si ustedes estudian una materia porque quieren aprobar, si quieren aprobar el semestre es porque quieren terminar el curso, si quieren recibirse es porque quieren tener un título les va a servir para trabajar le va a servir para subsistir o desarrollar su profesión, y así. Entonces, durante toda la vida tenemos fines, cada acto tiene una finalidad, pero como vieron en este ejemplo de estudiar una materia específica, cuando que al final lo que buscamos es un puesto de trabajo o hacer lo que nos gusta en la vida, de la misma forma dice que Aristóteles, estos son fines parciales, que hay un fin último que es la felicidad, y la felicidad no es otra cosa que la buena vida, ¿verdad? Entonces, para llegar a la buena vida tenemos que cumplir los fines que nos son propios, o realizar el teleo que nos corresponde. O sea, un policía que roba no es un policía virtuoso, no está cumpliendo su fin. Una central de energía que no produce energía tampoco está cumpliendo su fin. Y una persona que no procura la felicidad a través de la vida buena, entonces tampoco no está cumpliendo lo que le corresponde. ¿Y qué vamos a hacer, entre otras cosas, para llegar a la felicidad? Bueno, practicar también las virtudes. A ellos les importaba mucho el tema de las virtudes. Acá también me dice, el hombre, acá tiene que decir el ser humano en realidad. Tiene una función propia, y si no cumplimos, eso no somos buenos hombres, somos malos hombres. Acá está. La felicidad consistirá, por lo tanto, en actuar en conformidad con la función propia del hombre. Es decir, realizar las funciones que nos corresponden. El bien en sí vamos a buscar, ¿no? Estamos compuestos de alma y cuerpo, esto también hay que considerar, o sea, no importa solamente lo físico, sino que también, digamos, lo espiritual. Y entonces tenemos tendencias apetitivas propias de la naturaleza animal y tendencias intelectivas propias de nuestra naturaleza racional. Por eso Aristóteles va a decir,
que las virtudes existen tanto éticas como dianoéticas. En esto va a ser la diferencia con Platón también. Virtudes éticas y dianoéticas. Dianoéticas quiere decir del intelecto o razón. Las virtudes éticas, él dice, son las mismas que para Platón. Me recuerdan prudencia o sabiduría. Prudencia, perdón. Empezamos abajo. Templanza, fortaleza y justicia son las virtudes éticas. Y las otras, que son la prudencia y la sabiduría, son las virtudes dianoéticas, ¿verdad? Propias de la parte que corresponde al alma, ¿verdad? Por eso acá dice dianoia, del pensamiento. Sin embargo, las virtudes éticas son parte de la naturaleza humana, de controlar nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestros apetitos. Entonces acá este autor traduce de otra manera, dice virtud intelectual y virtud moral. Una que tiene que ver con la costumbre y otra que tiene que ver con nuestra alma, con nuestra razón. Bueno, ¿qué más nos dice Aristóteles? Otra cosa importante que acá no menciona este texto, pero que creo que a ustedes les interesa, es que él rechazaba la crematística o creer que la economía es solamente para ganar dinero, sino que él decía, en realidad la economía lo que busca es satisfacer las necesidades humanas. Si buscamos ganar solamente dinero, es crematística y eso es ajena a nuestra función propia. Acá hay una explicación más, si quieren leer luego, de las virtudes dianoéticas. Y después tenemos un salto ya hacia la moral kantiana. Y voy a dejarles una pregunta antes de continuar. ¿Cuáles son las principales virtudes en la situación actual? Acuérdense, nuestros filósofos nos hablaban de estas 4 virtudes. Después va a venir también un poco más adelante Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un filósofo, como ya dijimos, seguidor de Aristóteles. Y él va a decir, bueno, que hay también unas virtudes sobrenaturales, ¿verdad? Esto de que dijeron Aristóteles y Platón son virtudes naturales, pero hay otras que son sobrenaturales y son fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Virtudes que luego va a adoptar, por supuesto, lo adopta la Iglesia Católica como una guía y también algunas iglesias protestantes. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Cuáles son las principales virtudes en la situación actual? A ver si nos responde primero Nicolás, luego María Cela. ¿Qué virtudes creen que tenemos que necesitar hoy en día, tal como está el mundo, ¿verdad? Y más todavía considerando que vivimos en una pandemia global. Pandemia, ¿no? Y eso ya quiere decir que es global. ¿Le escuchamos Nicolás o María Cela, el primero que quiera hablar? Parece que no está conectado. Ahí se Profe, sí, profe, estoy conectada. Apenas entendí tu pregunta, no sé si me puedes repetir, justo estoy en tránsito, profe, y me conecté para escucharte. pero si está manejando, estacionate o si no, habla más tarde nomás. No vaya a andar conduciendo hablando. No te escucho, o sea que te puedo... No Bueno, soy yo la que conduce, pero estoy en movimiento. bueno, sí. ¿Cuál consideras que son las virtudes necesarias o más importantes en la situación actual de pandemia que nos encontramos? Pueden ser estas que mencionaba Aristóteles o Platón o pueden ser otras. Ya, profe, la verdad que no estoy en blanco, no quiero responderte. Podés decir valores por responder también. nomás. Valores y virtudes son similares. Puedes decir qué valores Pero valores referentes al texto, vos me decís, ¿verdad? No. La que vos consideres que necesitamos para vivir bien o tener una buena vida en esta situación. Y yo creo que lo que nos hace falta un poco a todos es lo que el término que tanto se utiliza ahora es el de la empatía, ¿verdad? Ponerse un poco en el lugar de otro. Creo que eso es, en primer lugar, lo que tenemos que tener como valor, ¿verdad? Sí.
Hablamos un poco de eso también el año pasado, recuerdo. Gracias, Cela. Y ahora, Nicolás, o quién nos estuvo hablando todavía. Hugo, puede ser también. O Armin. Nicolás, alza la mano. Adelante, Nicolás. Sí, profesor, podría considerarse como solidaridad, perdón, pero Solidaridad. también estaba en la situación de hacerla que ahora nomás me quedé quieto. Preguntarte si esta cuestión de los valores de Aristóteles ya estamos tocando o me estoy Sí. confundiendo. De los dos, estamos viendo, Platón y Aristóteles aceptan los mismos valores. Sí, yo tenía entendido, por ejemplo, que los valores con Aristóteles sería el punto medio de los extremos, de dos extremos. Esa es la justicia. Esa es la definición de justicia. Que había Cuando se entendido. pregunta a Aristóteles qué es la justicia, dice el medio entre los extremos. Pensé No que tiene que haber exceso ni no tiene que haber carencia. en- entendía las virtudes barra valores también de esa misma forma. En algún Puede lado ser, habré puede leído ser. así. Sí, sí, sí. Es la definición que corresponde a justicia. En uno de los libros, ahora no me estoy acordando el nombre, no sé si fue en la metafísica, que él menciona esto porque ya Platón había dejado el interrogante de qué era la justicia. Platón le hace hablar en su libro a Sócrates sobre la justicia y no llegan a una resolución, ¿verdad? Se queda como que la duda de que es difícil de definir. Vamos, alguien más levantó la mano. Profe, yo levanté. Profe, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los valores y la axiología? Está bien, buena pregunta. Los valores son estas realizaciones que tenemos, o estos seres medios extraños que van incorporados a las cosas, y la axiología es la teoría que los estudia. Esa es la diferencia. Y en ética estudiamos un tipo de virtudes o de valores que son las virtudes éticas. Cuando veamos la diferencia entre ética y moral, vamos a tener más claro cuáles son las virtudes éticas y cómo se asemejan a las virtudes morales también. Profe, y para vos, yo sé que no hay una definición única de ética. ¿Cuál sería la que optás por recomendarnos o decirnos que es la más acertada? Y vamos a dedicarle toda una clase a eso. No sé si quiero adelantarles ya algo, pero les puedo decir que hay una palabra clave. La palabra clave es razón. Razón o Yo me razón. acuerdo que en el colegio lo que más decía era el bien común. Bien común en el Mm, colegio. Puede ser, sí, 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 puede ser. Pero eso sería también válido para la moral. O sea, tanto la moral como la ética apuntan al bien común. Entonces, es una característica, o sea, es una de las intenciones de la ética, pero también lo es de la moral. Y no te ayuda a Pero distinguir. de repente, profe, la moral mal utilizada es peligrosa. O sea, es peligrosa porque tiende a no ser democrática. No sé si me equivoco, pero yo creo que es así. Sí, de hecho, la moral se utiliza mucho de mala manera. Y como decís, es muy peligrosa. Ahora, la ética no se puede utilizar de mala manera porque si utilizada de mala manera es antiética. Sin embargo, la moral cuando es utilizada incorrectamente puede verse a un caso de doble moral, un caso de conflicto, un caso de moral mal desarrollada. Entonces es una cosa muy compleja y yo sé que en algunos lugares, ya les voy a decir, en algunos libros van a encontrar que la ética y la moral son lo mismo, pero eso es mentira, no son lo mismo, no existen porque sí esas dos palabras. Y tampoco es correcta, porque en algunos van a encontrar alguna definición. En los textos del MEC, por ejemplo, sé que en varios aparece eso. Esto van a encontrar una definición que dice que la ética es lo interno, ¿verdad? O lo personal, y la moral es lo externo o social. Y no es tampoco esa la diferencia. Pero vamos a necesitar toda una clase y más para comprender bien esto. Por eso les dejé algunas ideas, ya que preguntaste.
Y ahí está lo fundamental, la ética se aproxima más a la razón o a la ciencia, incluso podríamos decir. Acá estoy buscando, pues les quiero, acá ya encontré el texto que les voy a alzar, Critón, pero les quiero mostrar, acá está el resumen de las escuelas morales. Voy a mostrarles, porque lo de estas de la escuela moral tiene mucho que ver también con las virtudes, para que Profe, comprendan una mejor consulta. qué le dan importancia. Adelante, José. En algún momento de tu cátedra daremos algo sobre la escuela estoica. Justamente ahora. Ah, Justamente. perfecto. Sí. Gracias. Acá dice Armin, rebelarse puede considerarse una virtud. Sí, no sé si rebelarse, pero lo que te impulsa a rebelarse sí son virtudes. Lo que te impulsa a rebelarse son la justicia, el deseo de paz, la solidaridad, ¿verdad? La indignación podría ser considerada una virtud. La justicia, acá como dice Diego, es una virtud. La honestidad, que es lo contrario, la corrupción es lo contrario de la honestidad, ¿verdad? Bueno, en realidad la corrupción es lo contrario de la honradez. Y la corrupción es un antivalor y el valor o virtud es la justicia y la honradez. En tiempos de pandemia, sí, claro que se presentó. Cada vez que hay una crisis, se acrecenta la corrupción y es más, hay otra cosa, los ricos aprovechan para hacerse más ricos. No crean que dicen, pobrecita la gente, voy a hacer solidaridad, no voy a ganar tanta plata porque estamos en pandemia. Al contrario, se ha notado mucho ahora, sobre todo con las redes sociales y con estos medios tecnológicos. Bueno, acá tenemos lo de las escuelas morales. Luego Aristóteles tuvo mucha influencia, recién tras su muerte y varios años empiezan las escuelas helenísticas, que son de ese periodo ya de mezcla entre la cultura griega y romana. Esto va a durar 200, 300 años bastante. Y los problemas morales y éticos van a pasar al primer plano. Estos son algunos de los más importantes. Está primero los escépticos pirrónicos. Los perrónicos eran los cínicos. En la escuela de la duda, la verdad no puede ser alcanzada, ¿verdad? No existe, la verdad, decían algunos de ellos. Y hablaban de la imperturbabilidad o precaución como virtudes. Y sobre todo la ataraxia. Este va a ser un aporte importante que van a hacer varias escuelas. La ataraxia, ¿verdad? Que sería la serenidad de ánimo, ¿verdad? Y los escépticos van a decir, bueno, hay que tratar no de formular juicios. El conocimiento moral va a ser imposible. No realmente lo que postulaban Sócrates y Platón, porque no podemos llegar al conocimiento. Si alguno de ustedes vio, es una serie muy popular, ¿verdad? La verdad que hay muchos antivalores y para eso también sirve, pero esta serie que se llamó Sex and the City, Sexo en la Ciudad, que trataba de una periodista, una columnista, un diario que escribía sobre las relaciones de pareja a comienzos del siglo XXI, ¿verdad? Está basado en una novela, la serie, entonces cada capítulo hablaba de distintas cuestiones sobre la sexualidad y las parejas. Bueno, las cuatro protagonistas son bastante hedonistas, ¿verdad? Tienen mucho de esta escuela, pero cada una de ellas mezcla el hedonismo con una de las otras cuatro escuelas, ¿verdad? Hay una que es predominantemente hedonista o sirenaica. A ver, si alguno de ustedes vio la serie, me puede decir el nombre de quién era la hedonista. Porque los hedonistas lo que hacen es privilegiar la satisfacción, ¿verdad? El placer, especialmente el placer físico. Incluso está este Aristipo de Cirene que dice que el placer es el camino a la felicidad, pero por supuesto dominándolo con prudencia, no dejándonos llevar por la búsqueda de placer solamente. Samantha era. Muy bien, así, Samantha la rubia, sí, exactamente, Samantha. De mi época. Es todavía tu época. Bueno, la austeridad, dice Dios, se podría tomar como, sí, claro que es una virtud, por supuesto que es una virtud. De hecho, el despilfarro es un antivalor o el mal gasto. Después tenemos los epicureístas, se orientaban a la obtención del placer, pero el intelectual y no el meramente físico. Valoraban la ataraxia y buscaban la ausencia del dolor. Eso es algo común también en estas escuelas. La tranquilidad y la aceptación de lo inevitable. Esto también es la ataraxia, ¿verdad? Yo soy consciente, no puedo escapar de la enfermedad, de la muerte, no puedo a lo mejor siempre estar escapando de lo que me rodea, de los males,
pero tengo la libertad de aceptar con serenidad y con tranquilidad estos males. En la serie, quien representaba los epicúreos era alguien que buscaba el placer, pero más el intelectual, más que el placer físico o sexual. A ver si sabes hacer la pregunta. Nos quedan 3, nos quedan Carrie, la abogada, y después esta otra, la mamá que tenía pelo negro. ¿Cómo se llamaba? No. Voy a buscar acá para decirlo. Pero está muy claro quién era la que buscaba el placer intelectual, la protagonista, ¿verdad? Que era Carrie, que le gustaba escribir, ella se sentía muy contenta porque le publiquen, que saquen sus libros. Y después tenemos a los estoicos. Este estaba representado en cierta manera en la serie por esta chica de pelo negro, que fue justamente la que se me olvidó el nombre. ¿Por qué? Porque los estoicos, bueno, dicen la valentía y la búsqueda de la felicidad mediante la moderación y la renuncia a los bienes materiales, la fortuna material. Bueno, esta chica no era que tanto renunciaba a los bienes materiales, pero sí aceptaba que la vida esté guiada por el autocontrol, ¿verdad? El autocontrol, aceptaba los males, los problemas, no podía tener hijos y ella, bueno, procuraba igual llevarse bien con su pareja, hacer la terapia, ¿verdad? Y también, por supuesto, postular la ataraxia y la apatía, evitar las pasiones. El ser libre acepta su Era, destino seriamente, por lo que su máxima fue sí, soporta y acepta. ¿Sí? sí. ¿Quién quería hablar? Hacela. No, estamos en sesión espiritista, por eso no sé si me escuchan o no. Bueno, el sabio, un ciudadano del mundo, esto es lo más interesante de los estoicos, ¿verdad? El cosmopolitismo, que no es lo mismo que el internacionalismo que propugnan algunas corrientes. Profe, ¿qué pasó? Por momento no te escuché. Bueno, porque el internacionalismo más bien habla de solidaridad entre naciones, esto más bien ser ciudadano del mundo, defender la solidaridad y la igualdad entre los pueblos. Y este sustine, abstine, ¿verdad? Soporta y abstente. Todos los males del mundo tenés que soportarlo, tenés que tener la fuerza para enfrentar, porque no vas a poder escapar totalmente del dolor. Es muy difícil el dolor, eso, pero sí puedes decidir vivir con tranquilidad y con paz. Y por último están los cínicos o perrunos, ¿verdad? Que promovían la vida simple, conformidad con la naturaleza. Lo que más les interesaba era la libertad. Repudiaban las normas sociales y las convenciones. Diógenes es un gran filósofo de los representantes que dijo muchas cosas tan interesantes, incluso frente a un rey en una ocasión. Eh, bueno, él llevó una vida marcada por el desapego a lo material. En una ocasión, parece que Diógenes tenía solamente el único bien que poseía su ropa y un vasito. Pero en una ocasión alguien le vio tomando, él le vio a un niño que estaba tomando de una saliente así similar a una canilla con el cuenco de su mano. Y entonces dijo, ay, soy un materialista, ¿para qué quiero este jarro? No necesito ni siquiera esto para alimentarme. ¿Ya? Demostrándonos que él, bueno, con lo mínimo posible se apegaba a ningún tipo de bien material. Y le decían los cínicos, porque eso significa los perrunos, porque llevaban una vida conforme a la naturaleza. Ahora decían que a Dios no les importaban las leyes que pusieron los hombres. En una ocasión también se encontró con Alejandro Magno. Y bueno, Alejandro viene y le dice, yo soy Alejandro, soy el rey, el gran conquistador. Y yo soy Diógenes el perro, le respondió él. Entonces Alejandro le dijo, tú eres una persona importante, una famosa persona a quien yo estimo mucho. Quiero que me pidas que lo que quieras que haga por vos. ¿Qué puede hacer el rey Alejandro por vos? Y en la famosa frase de Diógenes, lo único que te pido es que no me tapes el sol, nada más que eso necesito. Entonces todos empezaron a burlar ya del rey. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Dijo, cuando se retira Diógenes, y también para cortar las burlas, dice, si yo no hubiera sido Alejandro Magno, me hubiera gustado ser Diógenes, para tener esa vida tan singular. Bueno, esto es, entonces, con esto más o menos termina ya el periodo de la Edad Antigua en Europa y Asia. Luego van a venir Agustín y Tomás de Aquino, que son los propios llamados de la Edad Media, ambos santos.
la ética va a pasar mucho en ese momento por el mundo cristiano, ¿no? En San Agustín va a decir que hay dos ciudades en la tierra, o sea que nosotros podemos ser ciudadanos de la ciudad de Dios o de la ciudad terrenal, pero no es que hay dos ciudades físicas, no es que son Asunción y Ciudad del Este, sino que convivimos aquí las personas que queremos el mal y los que queremos el bien, o sea, las personas que quieren hasta el desprecio a sí mismos, aman a Dios y al bien, y los que hasta el desprecio a Dios aman a su propia naturaleza o son egoístas, ¿verdad? Y San Agustín también va a introducir esto que es la voluntad, ¿verdad? Porque él dice, veo el bien y sin embargo hago el mal, con lo cual nos va a demostrar que Sócrates en cierta manera estaba equivocado, porque por más que Sócrates dice de que el que conoce el bien, ¿por qué no va a querer practicar si el bien trae solamente ventajas? San Agustín va a decir porque no tiene la voluntad, ¿verdad? Y entonces San Agustín nos va a proponer, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Las facultades del alma son la memoria, la inteligencia y la voluntad, y la voluntad es prácticamente lo que le decimos el amor también. También va a decir, Dios propone un plan divino y nosotros decidimos seguir o no su plan. Y luego, la otra gran corriente, San Agustín representa la patrística, Tomás de Aquino representa la escolástica, el hombre más sabio de su tiempo, ahora vivió 50 años, escribió como 500 libros. Nos va a hablar del libre albedrío, que quiere decir seguir o no el plan de Dios, ¿verdad? Utilizar tu libertad para colaborar o no con él. Y la felicidad es contemplar a Dios, ¿verdad? Y que en la tierra es incompleta, solamente se puede producir después de la muerte, ¿verdad? Platón también decía algo de eso, ¿eh? La felicidad no existe plenamente en esta tierra porque tenemos que ir perfeccionándonos, y una vez que llegamos a ser seres perfectos y después de miles de reencarnaciones probablemente, ahí ya vamos a volver, nuestra muerte nos va a llevar topos uranos. O sea, este es un mundo imperfecto. En la moral va a ser para Tomás de Aquino el movimiento de la criatura racional hacia Dios. Esto ya les mencioné, las virtudes naturales son las mismas que para Platón y Aristóteles, y las sobrenaturales fe, esperanza, caridad. También nos va a decir bonum es faciendum et malum vitandum. Se ha de hacer el bien y evitar el mal. Esa es la máxima que él proponía. Y decía que necesitamos del Estado para vivir bien, para guiarnos hacia el bien común. Esto es lo que mencionó su compañía, creo que Larisa, ¿verdad? Pero este bien común que va a buscar la ética, ¿verdad? En este caso, porque es la propuesta por Santo Tomás, nos va a decir que se va a buscar tanto a través de la iglesia como del Estado, pero el Estado tiene que estar supeditado a la iglesia. Después hay varios pensadores, pero me paso ya directamente a Kant, porque nos parece muy interesante esto de la ética formal. Ahora quiero, antes de continuar, nada más vamos a leer sus comentarios. No tengo buenas señales. Bueno. Alguien que quiera comentar lo que dijeron los estoicos, epicúreos, o lo que dijeron San Agustín o Santo Tomás, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan de la ataraxia? Voy a poner aquí la ataraxia. Yo quiero saber, profe, si esas escuelas morales se marcaban dentro de lo que era la escuela estoica en general. No, y fíjate que una de ellas era la estoica, ¿verdad? Era probablemente una de las tres más importantes, ¿verdad? Y son los que tuvieron mucha influencia. Y hoy en día incluso nosotros le decimos estoico ¿a quién? A la persona que sabe soportar los males, ¿verdad? A esa persona que es un padre sacrificado, un microempresario luchador, ¿verdad? Como dicen en Argentina, las mamás luchonas, ¿verdad? Creo que así le dicen a las mamás solteras que les mantienen a sus hijos, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. Entonces, eso es el ejemplo del estoicismo, ¿verdad? El estoico, el que a pesar de la adversidad sale adelante y procura, ¿verdad? No se deja rendir, no se siente vencido, no, a lo mejor no llega al extremo de esta gente que tiene muchos problemas y se suicida, sino que a pesar de todos los problemas puede ser que murió tu gente por coronavirus, perdiste tu trabajo, te quedaste en la calle, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso intenta seguir adelante. No necesariamente tenemos que estar tan mal, ¿verdad? Pero sí es suficiente con vivir en circunstancias negativas para poder practicar esta máxima de abstente y sustento, ¿verdad? Abstente de principalmente de buscar solamente el placer o de estar en todo 100% bien todo el día y a todo momento.
Tengo una especie de, por la duda, no tengo la definición de ataraxia, pero cualquiera que quiera compartir o decir qué piensa de la importancia de la ataraxia. Hoy en día muchos filósofos dicen que es la mejor forma de vivir en pandemia, practicando la ataraxia y el estoicismo. Hay muchas ahora parado un poco al comienzo de la pandemia, hubo mucha reflexión al respecto. Después hablamos también de esto, bueno, obviamente lo de Santo Tomás y San Agustín va a estar muy influenciado por la Biblia. San Agustín le sigue mucho a Platón y Santo Tomás le sigue mucho a Aristóteles. Bueno, acá tengo una definición interesante. Ataraxia es la disposición de ánimo propuesta por Demócrito, desarrollada por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a lo cual una persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones, ven ahí las pasiones y deseos que pueden alterar el equilibrio mental y corporal, y la fortaleza frente a la adversidad, alcanza el equilibrio y finalmente la felicidad, que es el fin de estas tres corrientes. Ataraxia es, por tanto, tranquilidad, serenidad, imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Está bastante complejo esta definición. Muy bien, y para cerrar ya no nos queda ver solamente los de Kant. Al menos que alguien quiera comentar lo de la ataraxia. ¿Escucharon alguna vez esta palabra o es la primera vez que escuchan? Porque yo no suelo ver que aparezca en los medios de comunicación, en la prensa, en internet incluso se usa muy poco. A ver qué nos cuentan Joel o Celeste. No están escuchando, parece. No tienen micrófono. Bueno, igual voy a seguir. Entonces se nos acaba en 10 minutos. Joel, ya escuché, dijo. ¿Ya escuchaste, Joel? ¿En qué contexto o qué significaba? No, por las redes nomás. Y era el Por las significado redes. que vos más o menos leíste. Bueno, este que leí es de Wikipedia, que una de las páginas de Wikipedia que está muy bien hecha. Para que vean que hay mucha. Ahí estamos a compartir en pantalla. Y lo último sería hablar de Kant, el otro gran filósofo de la ética, ¿verdad? Que decía que tenemos que actuar por deber. Esto va a tener mucha influencia en la ética profesional. Acuérdense, o les comento si no sabían que anteriormente, en vez de ética profesional, la materia que se enseñaba era deontología. Y deontología es la parte de la ética que estudia los deberes. Entonces decían, el profesional lo que principalmente tiene son deberes. Pero para acá todo el mundo tiene deberes. Y él va a decir que él trata de instalar una ética formal. ¿Qué quiere decir ética formal? Que nos diga cómo actuar y no qué hacer. O sea, nos dé la forma de la conducta. ¿Y cómo se va a lograr? Profe, A través de un imperativo. Sí, ya no Gaby. se da más, ya no se da más deontología. Se da ética social en vez de deontología. Yo llegué No, a dar. ética profesional dan en algunas facultades. En nuestro caso, ética social. Pero hay otras que siguen todavía con deontología. Sí, yo llegué a dar deontología. Y deontología es una parte de ética. Nosotros tenemos un capítulo que es sobre deontología. Lo que pasa es que la Del ética va estudio del deber ser, es verdad. el deber, sí. El deber. ¿En qué carrera diste o en un bachillerato? No, en una carrera. La carrera de Derecho se da en el último año. Bueno, claro. Claro, sí, se entiende perfectamente que lo ven en derecho. Pero también tienen ética como materia o tienen deontología en vez de No, ética. no tuvimos ética nosotros. Yo tuve la escuela judicial con el profesor Isabelino. Sí. Ética. No, entonces dieron deontología en vez de ética y en realidad uno está dentro del otro. Hay que dar los dos. Entonces, acá decimos, Kant va a poner como fundamento, o sea, cómo podemos llegar a cumplir nuestro deber, él dice a través del imperativo categórico. Que el imperativo categórico te va a dar la forma de cómo actuar, porque según Kant, todas las otras éticas son materialistas. Materialista quiere decir no que buscan la riqueza, sino que te dice, hace esto, no robes, no mates, no hagas lo otro, no te portas así, reza la tantas veces al día, ama a tus enemigos. Siempre te va diciendo, marcando pautas de conducta a manera de los 10 mandamientos, pero él dice, no hace falta eso. Lo que necesitamos es darnos la forma de cómo actuar y esta va a ser
obra según aquella máxima por la cual puedes querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Esto significa que lo que yo hago tiene que poder ser una ley universal. Y eso me va a decir si está bien o mal. Si yo tiro un papelito en la calle, tengo que pensar, ¿qué va a pasar si todo el mundo tiene permitido o se le ocurre tirar papelito en la calle? Va a ser un basurero en nuestra ciudad, entonces no se puede hacer. Si renunciar a una parte de mi riqueza para ayudar a una persona pobre o una familia que vive cerca para ser solidario, yo lo hago, me voy a poder pensar, ¿qué pasa si todo el mundo renuncia a una parte de su riqueza para ayudar al más pobre? Bueno, va a estar mejor el mundo, va a combatirse la pobreza y el hambre. Entonces está bien, ¿verdad? La máxima que guía mi acción tiene que poder ser ley universal y eso quiere decir que es correcto. Y si no puede ser ley universal, no es correcto. Se Y podría la decir, máxima, profe, que es una ¿sí? visión utilitarista. Decir que Kant es utilitarista. Y más o menos, por la definición que estás dando. Sí, pero no en O me realidad, equivoco. porque el utilitarismo va a buscar maximizar la felicidad y el placer y minimizar el dolor, ¿verdad? Esa es la visión del utilitarismo. Sin embargo, Kant lo que va a decir es privilegiar el deber y que este deber pueda, o sea, lo que guía tu acción pueda ser norma universal, pero siempre privilegiando el deber, ¿verdad? Si vos vas a buscar el placer, pero buscando el placer, cometes algún acto malo, entonces ese acto que pueda ser perjudicial para otros o que pueda ser considerado contrario a tu deber, entonces se rechaza. No va a estar buscando siempre el bien para todos. Incluso Kant va a decir que en algunas situaciones vamos a tener que hacer cosas que no nos gusten, ¿verdad? Porque eso te manda el deber, porque es lo que te corresponde hacer. Por ejemplo, acá dice, obra de tal modo que tome a la humanidad, tanto tu persona como la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Es decir, yo nunca tengo que utilizarle como un medio a las personas. Para buscar placer, por ejemplo, podemos utilizarle como un medio a otras personas. Buscarle por su físico, por satisfacción sexual, pero eso Kant va a rechazar porque es contrario al deber humano de no instrumentalizar a los demás. Sin embargo, en ciertas circunstancias, algunos utilitarismos podrían aceptarlo, ¿verdad? Por lo menos si el placer es para los dos. Tu conducta debe constituirse en la regla de tu actuación válida para todos los humanos. Y bueno, estas son distintas formulaciones nada más que él hace de su imperativo categórico. Va a decir que no hay que maltratar a los animales, porque eso da un mal ejemplo. Vamos a querer maltratar a los humanos también si lo hacemos. Y también va a decir que hay postulados o verdades indemostrables a las cuales no podemos llegar por la razón. Y eso para él son la libertad, la existencia de Dios y la creación del mundo. Él dice que solamente eso podemos postular con nuestra moral, pero no hay manera de demostrarlo racionalmente. Yo escuché en el nombre del álbum de una banda, Armin, dice. Sí, se llama Flow, se llamaba la banda. Flow, creo que se escribe así. Álbum. Ese es el álbum que sacó. Bueno, ahora que lo mencionó, Juan, sería interesante hablar también del utilitarismo. Vamos a hablar del utilitarismo, en realidad lo puedo enfatizar más nomás cuando hablemos de los derechos de los animales. Porque el utilitarismo se usó mucho para potenciar la liberación y los derechos de los animales. Bueno, ahí podemos hacer una introducción a lo que, al pensamiento de estos, Jeremy Bentham, por ejemplo, que fue el modelo para Peter Sinclair. Se nos acabó el tiempo, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer antes? Ya, Sí, profe, esos últimos valores que mencionaste son valores absolutos, ¿o cómo sería? Sí, bueno, lo que postula Kant, bueno, él en especial dice que no son valores, él dice que son guías de acción, pero en realidad, en cierta manera, terminan siendo como valores. La no instrumentalización, por ejemplo, de los demás. Él dice que es lo que va a modelar nuestra conducta, no precisamente va a ser hace esto, no hagas aquello. ¿Sí? Y tengan en cuenta más que los valores son una forma de realizar la ética, pero no son la única manera, ¿verdad? Los valores, existen los principios también que están relacionados con los valores,
y que van a ir guiando la actuación de los profesionales. Por ejemplo, a través de la deontología. Acá están los 3 de Kant y ahí termina nuestra historia principal, pero le vamos a agregar lo del utilitarismo. Y como le está diciendo lo de la tarea, van a estar estas 2 primeras unidades para que completen. Y creo que tengo unos videos también que les pueden servir, que habíamos producido para el MEC y que tratan temas muy parecidos a lo que estamos tratando en clase. Sobre todo ahora que estamos tratando de que se reformulen los planes de estudio de ética y filosofía en bachillerato, porque están demasiado repetitivos y muy sencillos para que entren en cuestiones más profundas, como por ejemplo la ética profesional, ¿verdad? Que a nosotros nos interesa, pero que a todos los estudiantes de bachillerato ya debería interesarles. Bueno, no sé si ustedes vieron hace rato cuando estaba marcando la asistencia, y si no voy a decir lo que anoté, igual les va a aparecer ahí en la pantalla cuando entren a la clase. Ay, estamos poquitos. Bueno, todos los que están ya les puse presente. Bueno, gracias por quedarse hasta esta hora, todo un viernes. Profe, ¿cuántos Sí, puntos va a valer el trabajo ahora que vas a subir? según recuerdo era de 3 o 4 puntos. Pero nada más tengan en cuenta lo siguiente. El proceso tiene que ser tiene que ser de 60 puntos. ¿Verdad? Entonces de esos 60 serían 24 o 25 puntos por exámenes y 35 o 36 puntos por tareas. Si nuestras tareas llegan más o menos a 20 puntos, que es lo que va a pasar, ¿verdad? No va a llegar a 36 puntos, esos puntos se multiplican por un cociente para sacar. Es decir, si vos, por ejemplo, ahora la tarea es de 3 puntos, hiciste 3, en realidad te va a valer 5 puntos o 4 puntos y medio. Porque los puntajes inicialmente yo lo pongo como hacen en educación, ¿verdad? Que no todos los profesores usan ese sistema, pero tiene que ser por indicadores, ¿verdad? Indicador 1 reconoce los tipos de corrientes éticas. Indicador 2 opina sobre la ética helenística. Indicador 3, si hay 3 indicadores vale 3 puntos, pero al final pueden esos 3 puntos convertirse en más. No es definitivo eso. Es para tener una guía de referencia nomás comparativa, ¿verdad? Porque de repente una tarea que es corta va a tener 3 indicadores, una que es más corta va a tener 2 y una que es larga puede llegar a tener hasta 5 indicadores. A eso se refiere. O sea, no, si es que ven tareas de 2 o 3 puntos, no crean que es poquito porque a la larga pueden valer más. No va a depender y en realidad van a valer más porque no nos va a dar tiempo a hacer muchas tareas. Tenemos 9 o 10 semanas más de clase. Bueno, me falta que suba algunas materias que unifique también en 9 temas. Sí, están los 9 temas. Sí, están 9 temas no, están 10 nuestro programa de clases. Yo creo que coincida con las clases. ¿Y Entonces cuánto voy a tiempo vamos a tener para hacer el trabajo, profe? una semana. Desde esta noche hasta la próxima clase. Dale, gracias. Perfecto. Va a decir ahí, si alguna información de cómo hacer la tarea no aparece, pregunten nomás y voy a estar atento para responder. Y si hay algún inconveniente para no hacer, avisan nomás, ¿verdad? No hay problema. Por eso le digo, vamos a entregar todas las tareas y vamos a entregar antes de que terminen las clases, para no dejar para última hora. Bueno, muchas gracias por conectarse para la grabación y nos vemos con la próxima clase el próximo viernes. Gracias a vos, profe. Que tengo Dale, buen fin de... profe.